Vicente Santillana abrió las puertas de vidrio con las manos que habían trabajado la tierra toda su vida. El reflejo del mármol lo cegó por un instante. No estaba acostumbrado a tanto brillo. Su traje, limpio pero gastado, contrastaba con los relojes dorados y los trajes italianos que lo rodeaban. A sus 65 años llevaba el sol en la piel y la dignidad en los hombros. Cuando dio el primer paso dentro de la sala, las conversaciones se detuvieron. Los ejecutivos se miraron entre sí, sorprendidos. Uno de ellos susurró con burla: ¿Y este? ¿Quién lo dejó pasar? En la cabecera, Andrés Vasconcellos, director general, levantó la vista de su laptop y sonrió con desprecio. Ah, claro, el campesino. Soltó una carcajada seca. Pensé que habíamos pedido café, no visitas del campo. Algunos rieron. Otros fingieron no escuchar. Pero Vicente no respondió. Solo avanzó en silencio hasta la mesa principal. Sabía algo que ninguno de ellos sabía. Y en unos minutos el poder cambiaría de manos. Antes de seguir, fortalece nuestro trabajo y cuéntanos desde dónde nos escuchas. Y al final, dinos qué te pareció esta historia. Vicente Santillana permaneció de pie en medio de aquella sala que olía a café caro y a ego. El aire acondicionado zumbaba, pero él seguía sintiendo el calor del sol en su piel. Nadie se movía. Solo se escuchaba el clic de los relojes y los murmullos que se filtraban como cuchillos entre las sonrisas. Debe haberse perdido, murmuró una de las asistentes con una sonrisa nerviosa. O vino a pedir trabajo, respondió otro, sin molestarse en bajar la voz. Vicente bajó la vista por un segundo, no por vergüenza, sino por respeto. Había aprendido que el silencio a veces pesa más que cualquier palabra. En la cabecera de la mesa, Andrés Vasconcellos, el CEO, el hombre que creía tener el control de cada cosa que respiraba dentro de esa empresa, cruzó los brazos y se reclinó en la silla, disfrutando del espectáculo. Llevaba un reloj que costaba más que el tractor con el que Vicente había trabajado toda su vida. Señor, dijo la secretaria intentando suavizar la tensión, este hombre pidió verlo. Dice que fue invitado a la reunión. Andrés levantó una ceja. ¿Invitado?, repitió fingiendo sorpresa. ¿Por quién? ¿Por el comité de jardinería o por el equipo de limpieza? Las risas estallaron. Una carcajada seca, una mano golpeando la mesa, un suspiro irónico. Nadie quería ser el que defendiera al desconocido. Vicente respiró profundo. Cada palabra le golpeaba el pecho, pero no apartó la mirada. Observó las pantallas llenas de gráficos, las carpetas con cifras, los retratos de los fundadores colgando en la pared. Ahí estaba él, parado frente a una generación que se había olvidado de lo que realmente sostenía todo aquello. Disculpe, dijo con voz firme, aunque pausada. Yo no vine a causar molestias. Solo vine a escuchar lo que están planeando. Con las tierras que llevan mi nombre, el silencio fue inmediato. Los rostros cambiaron. Andrés soltó una carcajada más, pero ahora sonó forzada. ¿Tus tierras?, preguntó burlándose. No me diga que este hombre de botas gastadas cree que puede hablar de propiedad aquí. Exactamente, respondió Vicente sin moverse. Las mismas tierras donde se levantó la primera fábrica de esta compañía. La secretaria tragó saliva. Algunos ejecutivos se miraron entre sí, incómodos. Pero Andrés no soportaba perder el foco. Se levantó despacio, rodeó la mesa y se acercó a Vicente con una sonrisa venenosa. «Mire, señor, Santillana, ¿verdad?», dijo con tono cínico. «No sé quién le dijo que podía entrar aquí, pero esta reunión es para hablar de futuro, no de nostalgia campesina». «Entonces», respondió Vicente sereno, «hablemos del futuro. Porque si no entienden de dónde viene lo que poseen, no van a llegar muy lejos». Las palabras quedaron flotando en el aire. Andrés apretó la mandíbula. «¿Sabes qué?», dijo levantando la voz. «Te voy a hacer un favor. Vuelve al campo, viejo. Allí puedes seguir hablando de futuro con tus vacas». Las carcajadas regresaron, más fuertes. Una mujer rió tan alto que tuvo que taparse la boca. Otro fingió toser para ocultar su burla.
Solo la secretaria permaneció en silencio, mirando a Vicente con una mezcla de pena y respeto. Pero Vicente no respondió. No necesitaba hacerlo. Tomó asiento en una de las sillas vacías, como si fuera el lugar que le correspondía. Y cuando todos creyeron que había cedido, abrió la carpeta que traía bajo el brazo. Era vieja, de cuero, con marcas del tiempo y del trabajo. Dentro había documentos que nadie en esa sala imaginaba ver. Títulos de propiedad, contratos, firmas, y en la primera página un nombre: Corporación Vasconcellos Santillana S.A. Andrés. Palideció. Por un segundo, el eco de la risa se apagó. El campesino no había venido a pedir permiso. Había venido a recordarles quién había hecho posible todo aquello. Nadie se atrevió a moverse. El sonido del aire acondicionado seguía zumbando, pero el ambiente se había vuelto denso, casi irrespirable. Vicente tenía la carpeta abierta frente a él y cada hoja que pasaba parecía pesar toneladas. Los ejecutivos se miraban con desconcierto. Uno de ellos, un joven de corbata azul, intentó romper el silencio. «Debe ser un error», murmuró. «Esa firma no puede ser». Pero Vicente levantó la vista. «¿Un error?», preguntó con calma. «Sí, lo es. El error fue haber olvidado que detrás de cada edificio hay una historia, y detrás de cada fortuna hay manos que trabajaron la tierra para hacerla posible». Andrés Vasconcellos, el CEO, respiró hondo. Intentaba sonreír, pero la sonrisa ya no le obedecía. Cruzó los brazos, como quien busca protegerse de algo invisible. «¿Y qué supone usted, señor Santillana?», dijo con voz que intentaba sonar firme. «¿Que estos papeles le dan algún tipo de poder aquí?». Vicente lo observó unos segundos antes de responder. «No, señor Vasconcellos, no me dan poder. Me recuerdan que no todo se compra. El respeto, por ejemplo». Las palabras cayeron como una piedra en el agua. Un murmullo recorrió la mesa. Alguien intentó cambiar de tema, pero Andrés levantó la mano. Quería enfrentarlo. No soportaba que lo miraran sin miedo. «Respeto», repitió con una sonrisa forzada. «Señor Santillana, esto es una empresa, no una granja. Aquí se habla con resultados, no con cuentos del pasado». «Entonces», dijo Vicente, «hablemos de resultados». Tomó otra hoja, la giró lentamente y la colocó frente a todos. Era un informe sellado. Informe de evaluación de tierras. Proyecto Vasconcellos Norte. La secretaria se inclinó para mirar. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «Señor», dijo en voz baja, «ese documento es confidencial». «Lo era», respondió Vicente, «hasta que ustedes decidieron vender lo que no les pertenece». Andrés perdió el color. Se acercó un paso, luego otro. «¿Cómo obtuvo ese documento?», preguntó entre dientes. «De la misma manera en que ustedes obtuvieron las tierras», contestó Vicente, «con promesas rotas y contratos sin leer». El murmullo se transformó en silencio absoluto. Un silencio que pesaba, un silencio que dolía. Andrés intentó reír, pero su voz sonó hueca. «Mire, viejo, ya tuvo su momento. ¿Por qué no deja los papeles y se va antes de que llame a seguridad?». La secretaria lo miró con horror. «Señor Vasconcellos». «Por favor», susurró, «no haga eso». «No te metas», gritó él. Vicente se levantó despacio. No con ira, sino con esa calma que solo tienen los hombres que ya han perdido el miedo. Sus manos temblaban un poco, pero no de nerviosismo, de contención. «Llame a quien quiera», dijo. «Pero cuando lleguen, asegúrese de explicarles que el verdadero dueño de esta empresa nunca fue usted». Los murmullos se reactivaron, como un enjambre. Uno de los ejecutivos mayores, un hombre de cabello blanco, se inclinó hacia el CEO. «Andrés», susurró, «¿el apellido Santillana?». «Es el del fundador». El rostro de Andrés se desfiguró. «¿Qué estás diciendo? ¿Que este hombre...?» «Podría ser el hijo del cofundador original». Vicente lo escuchó y asintió, sin jactarse. «No lo soy», dijo. «Era mi padre. Él comenzó esto con el suyo, señor Vasconcellos. Pero mientras su familia subió a las torres, la mía siguió en el campo, haciendo que las raíces no murieran». Andrés retrocedió un paso.
Eso no significa nada, dijo con voz débil. Los tiempos cambian. Sí, respondió Vicente. Cambian, y cuando cambian los hombres deben decidir si siguen mirando desde arriba o si aprenden a mirar a los ojos. Hubo un silencio tan profundo que hasta el reloj del muro pareció detenerse. Vicente tomó aire, levantó los documentos y los colocó frente a Andrés. Yo no vine a humillar a nadie, dijo, pero tampoco voy a permitir que sigan robando lo que construimos con trabajo y sudor. El CEO lo observó con rabia, sin encontrar palabras. Los demás ejecutivos ya no se reían. Al contrario, algunos lo miraban con respeto, otros con vergüenza. El único sonido era el leve roce del papel cuando Vicente lo cerró y volvió a sujetar la carpeta. A veces, dijo girándose hacia la puerta, el silencio también es una forma de justicia. Y se marchó, no con prisa, sino con la dignidad de quien sabe que el eco de sus pasos quedará retumbando en cada rincón de esa sala. Pero aquel no sería el final. Era apenas el principio de una caída, y de una redención que nadie imaginaba. El sonido de la puerta cerrándose tras Vicente resonó más fuerte de lo que nadie esperaba. Era solo un golpe seco de madera, pero dentro de esa sala se sintió como un trueno. Durante unos segundos nadie habló, hasta que Andrés, el CEO, estalló. «¡Idiotas!», gritó lanzando una carpeta contra la mesa. Nadie debió dejarlo entrar. Su rostro estaba encendido, los ojos brillaban con ira. La secretaria intentó recoger los papeles, pero él la apartó con un gesto brusco. «¿Quién filtró esos documentos? Quiero saberlo ya». Los ejecutivos evitaban su mirada. Sabían que algo había cambiado, algo profundo, irreparable. Uno de ellos, el de cabello blanco, habló por fin. «Andrés, ese apellido Santillana no es una coincidencia. No me vengas con leyendas familiares», interrumpió el CEO golpeando la mesa. Esa era solo una historia vieja, una excusa para campesinos nostálgicos. El hombre bajó la voz. «Tal vez. Pero si lo que mostró es real, significa que la mitad de las acciones fundacionales nunca fueron transferidas legalmente». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Andrés paralizado. «Que podría tener derecho a todo». El silencio cayó de nuevo. El CEO tragó saliva. Miró a la ventana, donde los rascacielos reflejaban su propio rostro deformado por el cristal. Por primera vez en años sintió miedo. Un miedo que no venía de perder dinero, sino de perder control. «Llamen al departamento legal», ordenó con voz ronca. «Quiero un informe completo sobre ese nombre». «Ya lo intentamos, señor», dijo la secretaria. «Pero el sistema bloqueó los archivos». «¿Cómo que bloqueó?». «Alguien cambió los permisos de acceso hace una hora». Andrés palideció. Miró el reloj, luego la puerta, como si esperara ver aparecer al campesino otra vez. Pero Vicente ya no estaba allí. Estaba fuera, en la calle, caminando bajo el sol, mientras el mundo comenzaba a girar distinto. En el vestíbulo, los empleados susurraban. Las noticias corrían rápido. El hombre del campo enfrentó al CEO. Dicen que mostró documentos antiguos. ¿Y si era cierto lo de los fundadores? Vicente caminaba despacio, sin mirar atrás. La ciudad lo observaba con una mezcla de curiosidad y desprecio. Algunos lo miraban como a un loco, otros como a un símbolo que aún no entendían. Sacó de su bolsillo un pequeño pañuelo y se limpió el sudor de la frente. A cada paso, su sombra parecía más larga. Al llegar a la esquina, un auto negro se detuvo frente a él. La ventana bajó lentamente. Una voz femenina habló desde dentro. «Señor Santillana, mi jefe quiere hablar con usted». Vicente la miró. Llevaba un traje elegante, pero su tono no era arrogante. Era cauteloso. «¿Y quién es su jefe?», preguntó. «El presidente del Consejo de Inversionistas». Hubo un silencio breve. Vicente miró hacia arriba, al reflejo del edificio. Sabía que la batalla no había terminado. Apenas había cambiado de escenario. «Dígale que si quiere hablar conmigo», respondió, «puede hacerlo donde empezó todo». «¿Dónde?». «En el campo, donde la verdad no necesita traje». La mujer lo observó unos segundos, asintió y el auto se marchó. Horas después, mientras el sol caía detrás de los edificios,
La prensa ya estaba frente a la sede principal de la compañía. Micrófonos, cámaras, reporteros. Los rumores corrían más rápido que las aclaraciones. El DEO podría perder su puesto. Campesino reclama acciones fundacionales. Escándalo en Corporación Vasconcellos. Andrés miraba todo desde su oficina con el teléfono pegado a la oreja. «Cierren la entrada principal», ordenó. Nadie da declaraciones sin mi permiso, pero sabía que ya era tarde. En el fondo, entendía que no podía detener lo que había comenzado. Afuera, en una pequeña estación rural, Vicente se sentó frente a una ventana abierta. El olor a tierra mojada entraba con el viento. Había vuelto al lugar donde todo empezó, y esperaba. No con prisa. Sabía que los hombres de ciudad tardan en entender lo que el campo enseña rápido, que la verdad, aunque la entierren, siempre vuelve a brotar. El camino hacia la hacienda de Vicente era largo y polvoriento. Los neumáticos del sedán negro levantaban pequeñas nubes que se deshacían al viento. Dentro 3 hombres y una mujer viajaban en silencio, los representantes del Consejo de Inversionistas. Llevaban trajes caros, relojes importados y un aire de incomodidad que no podían ocultar. «No entiendo por qué no quiso reunirse en la ciudad», murmuró uno de ellos, abanicándose con un sobre. «Porque ahí es donde perdió el control», respondió la mujer, sin apartar la vista del paisaje. «Este lugar le da ventaja». El auto se detuvo frente a una casa sencilla, rodeada de viñedos y árboles viejos. Un perro dormía bajo la sombra. Un molino oxidado giraba despacio, acompañado por el canto de los grillos. Vicente los esperaba en el porche, con una camisa de lino clara y las mangas arremangadas. No llevaba corbata, solo el mismo reloj de cuerda que había pertenecido a su padre. Su postura era tranquila, pero su mirada tenía la firmeza de quien ya no teme perder. «Bienvenidos», dijo con voz grave pero serena. «Les agradezco que hayan venido. Aquí el café no se sirve en cápsulas, pero tiene más historia que cualquier oficina». Los inversionistas intercambiaron miradas. Uno de ellos, el más joven, intentó sonreír. «Señor Santillana, venimos en son de paz. Queremos entender su posición antes de tomar decisiones precipitadas». Vicente asintió y los invitó a sentarse en una mesa de madera al aire libre. Sobre ella, un mantel viejo, pan recién horneado y una jarra de agua con hojas de menta. El contraste con sus relojes de oro era casi poético. «No vine a destruir nada», comenzó Vicente, sirviendo el café con cuidado. «Solo quiero que recuerden de dónde salió todo esto. Mi padre y el suyo», miró al hombre de cabello gris, «fundaron esta empresa hace 50 años. La idea era simple, construir sin olvidar la tierra. Pero algo cambió en el camino. El inversionista mayor suspiró. Los tiempos cambian, don Vicente. El mundo se volvió más rápido. Ya no se puede vivir con la misma filosofía». Vicente sonrió sin ironía. «¿Y qué han ganado con tanta prisa?» «Más edificios, sí, más cifras también, pero menos humanidad. ¿De qué sirve una empresa que produce millones si nadie puede mirarse a los ojos sin competir?» El silencio cayó como un manto. El viento movía las hojas de los olivos cercanos. Uno de los inversionistas se quitó la chaqueta incómodo. «Usted sabe», dijo la mujer, que hasta entonces había callado, «que si decide presentar una demanda con esos documentos, el daño será enorme. Para todos, para el país, para las familias que dependen de nosotros». Vicente la miró con respeto. «Lo sé, por eso los cité aquí, porque lo último que quiero es destruir. Solo quiero que cambien la forma de construir». El joven inversionista frunció el ceño. «¿Qué propone exactamente?» Vicente se inclinó hacia adelante, apoyando las manos sobre la mesa. «Una reestructuración completa. Nada de despidos masivos, nada de especulación. Quiero que las nuevas fábricas lleven el nombre de quienes las levantan. Que los campos sean parte de la empresa, no su víctima». Los 3 se miraron sorprendidos. Era una idea tan simple que resultaba revolucionaria. «Eso no será fácil»,
dijo el hombre gris. Nada que valga la pena lo es, respondió Vicente. Si lo fuera, ustedes no estarían aquí. La mujer, la misma que lo había buscado en la ciudad, lo observó un instante más. ¿Y si el consejo no acepta?, preguntó. Vicente se levantó y caminó unos pasos hacia el horizonte. El sol comenzaba a caer, tiñendo los viñedos de naranja. Entonces, dijo con calma, tendrán que explicarle a la prensa por qué un viejo campesino tiene más ética que todos sus ejecutivos juntos. La frase quedó suspendida en el aire. Los inversionistas no respondieron. Solo el zumbido de las abejas y el crujido de la madera acompañaban el silencio. Finalmente, el hombre mayor se levantó. Tendremos que discutirlo con el consejo. Por supuesto, respondió Vicente. Llévense su tiempo. Aquí aprendí que las cosas buenas crecen despacio. Se dieron la mano, y mientras el auto se alejaba por el camino de tierra, la mujer volvió la vista atrás. Vicente seguía allí, de pie, mirando los campos que su padre había sembrado. Había algo en su figura que no podían definir. No era poder, era algo más profundo, algo que el dinero no puede comprar. Coherencia. En la ciudad, las pantallas ya no hablaban de otra cosa. Las noticias se repetían en bucle. Vicente Santillana, el campesino que enfrentó al poder corporativo. Las redes ardían, los programas de debate se llenaban de opiniones, y los inversionistas, que apenas unas horas antes habían reído en su oficina de lujo, ahora evitaban hablar del tema en público. Andrés Vasconcellos miraba el televisor de su despacho con la mandíbula tensa. Su rostro aparecía en todas las notas, acompañado por titulares que lo dejaban sin aire. El CEO que humilló a su socio fundador. Humillación y traición en la cúspide empresarial. ¡Apaguen eso!, gritó, pero el silencio que siguió fue aún peor. Nadie en la oficina se atrevía a mirarlo. Los empleados caminaban deprisa, evitando cruzar por su puerta. Andrés golpeó la mesa con el puño. ¿Dónde está el equipo de relaciones públicas? Señor, respondió la asistente nerviosa. Todos los medios están pidiendo una declaración. Entonces inventen una, rugió. Digan que ese hombre está confundido, que su historia es falsa, que busca dinero. Lo que sea. La mujer bajó la cabeza. No creo que eso funcione, señor. ¿Por qué no? Porque nadie cree ya en usted. El golpe fue más duro que cualquier titular. Andrés se dejó caer en la silla. Por primera vez en su carrera, sintió la soledad de quien siempre estuvo rodeado, pero nunca acompañado. A kilómetros de allí, en la hacienda, Vicente se mantenía al margen de la tormenta. No tenía televisión encendida ni teléfono en la mano. Solo escuchaba el viento y el canto de las cigarras. A veces, el ruido del mundo se parece demasiado al de un enjambre desesperado. Una camioneta vieja se detuvo frente a su casa. De ella bajaron 2 hombres con cámaras y una mujer con un micrófono. «Señor Santillana», dijo ella con una sonrisa contenida, «somos de Canal 12. ¿Podría darnos unas palabras?» Vicente los miró en silencio. Tenían prisa, sudaban, hablaban todos al mismo tiempo. «Una sola pregunta», dijo finalmente. «¿Cree que ganó?» Vicente sonrió apenas. «No. Ganaría el día que un hombre con traje y otro con barro en los zapatos puedan darse la mano sin avergonzarse. Hasta entonces, solo estamos empezando». Los periodistas se miraron, sorprendidos. Esa frase bastó para abrir todos los noticieros esa noche. En las redes, su rostro se volvió símbolo. Un retrato suyo, de pie frente a la mesa del consejo, con la carpeta en la mano, se volvió viral. La gente lo compartía con frases como: «El campo también habla. No necesitas gritar para cambiar el mundo». Vicente Santillana, el hombre que les recordó de dónde viene la riqueza. Mientras tanto, el Consejo de Inversionistas se reunía en emergencia. La presión mediática era insostenible. El valor de las acciones había caído un 18% en un solo día. Y los empleados comenzaban a publicar mensajes de apoyo al campesino fundador. «Esto es un desastre», dijo la mujer del consejo. «Si no actuamos pronto, perderemos la confianza del público». El hombre mayor la miró con serenidad. «Tal vez eso no sea malo». «¿Qué?
Tal vez sea el momento de dejar de temerle al público y empezar a escucharlo. Esa noche, Andrés se quedó solo en la oficina. Los ventanales reflejaban la ciudad encendida, pero el reflejo que veía no era el suyo, era el de Vicente, con sus manos firmes sobre la mesa. Se sirvió un whisky, pero el trago no bajó. Abrió su laptop y buscó el nombre Santillana. Por primera vez, leyó la historia completa de los fundadores. Las fotos antiguas, los contratos, los campos, y en medio de ellas, una carta vieja escaneada con tinta azul. Era de su propio padre. Nunca olvides que todo comenzó en la tierra. Si te alejas demasiado de ella, te perderás. Andrés cerró los ojos. No sabía si llorar o romper todo lo que lo rodeaba. Por primera vez, entendió que el enemigo no era Vicente, era el espejo. Vicente amaneció regando sus viñas. El cielo tenía un tono dorado y cada gota brillaba como si el sol lo saludara. Un niño del pueblo se acercó corriendo. «Don Vicente», salió en la tele otra vez. «Mi papá dice que usted es como un héroe». Vicente sonrió. «No, hijo, no soy héroe. Solo un hombre que se cansó de agachar la cabeza». El niño se quedó en silencio un instante y luego sonrió también. «Entonces, todos podríamos ser como usted». Vicente lo miró con ternura. «Eso espero». El amanecer llegó con un aire denso en la ciudad. Las oficinas de la corporación seguían llenas, aunque nadie trabajaba de verdad. Los pasillos parecían pasajes de un barco que se hundía lentamente. Todos sabían que el consejo se reuniría ese día para decidir el destino de Andrés Vasconcellos. En la sala principal, los inversionistas ocupaban sus asientos con rostros tensos. El murmullo era bajo, casi respetuoso. Andrés entró con un traje gris y el rostro cansado. Llevaba 3 días sin dormir, 3 días viendo cómo su nombre se convertía en sinónimo de arrogancia y humillación. Intentó mantener el porte, pero la voz le salió rota cuando saludó. El presidente del consejo tomó la palabra sin rodeos. «Andrés, no podemos seguir así. Las acciones han caído. Los empleados están en huelga. Los medios nos exigen una respuesta». «Estoy preparando una declaración oficial», respondió él. «Ya no basta con palabras», dijo la mujer del consejo. «El país entero está mirando. Y lo que ven no les gusta». Andrés se quedó en silencio. Sabía lo que venía. «Quieren que renuncie», dijo con voz baja. El hombre mayor asintió. «Queremos salvar lo que queda. Y eso empieza por asumir responsabilidad». Andrés respiró hondo, pero su orgullo seguía vivo. «No me rendiré». «No después de todo lo que construí». «No lo construiste solo», respondió la mujer. «Y quizás ese fue tu error. Creer que el mérito te pertenecía, las palabras lo atravesaron». En su interior algo se quebró, aunque su expresión siguió impasible. Se levantó sin decir nada y salió de la sala. Los miembros del consejo lo observaron marcharse sin intentar detenerlo. Habían aprendido que a veces perder el poder también es una forma de justicia. Mientras tanto, a varios kilómetros, Vicente recibía una visita inesperada. Era un joven periodista, de cabello desordenado y ojos sinceros. «Don Vicente, le hablo de parte del Canal Nacional. Quieren entrevistarlo esta noche, en vivo». Vicente frunció el ceño. «¿Para qué?» «Dicen que el país necesita escucharlo. Usted se ha convertido en símbolo de honestidad». Vicente lo miró largo rato. No se sentía símbolo de nada. Solo un hombre cansado de callar. «No me interesan las cámaras», dijo. «La verdad no necesita luces». «Tal vez no», respondió el periodista. «Pero hay muchos que necesitan oírla de alguien como usted». Vicente se quedó callado unos segundos. Miró sus manos, marcadas por años de trabajo, y luego asintió. «Está bien, pero hablaré con mis palabras, no con las suyas». «Es todo lo que queremos», dijo el joven con una sonrisa. Esa tarde el estudio se preparó como nunca. Las luces, los micrófonos, los técnicos corriendo de un lado a otro. Los productores sabían que esa entrevista podía cambiar la percepción del país entero. Cuando Vicente llegó, el ambiente se transformó. Nadie esperaba que aquel hombre, con su ropa sencilla y su mirada firme, llenara tanto espacio solo con su presencia. El conductor lo recibió con respeto.
Don Vicente, gracias por venir. El país entero lo está viendo. Vicente asintió sin nervios. Gracias a ustedes por escuchar. Muchos lo llaman el campesino que desafió al poder. ¿Cómo se siente al escuchar eso? No desafié a nadie, solo recordé a algunos que el poder no vale nada sin decencia. El estudio quedó en silencio. No había efecto sonoro que pudiera superar la fuerza natural de su voz. El conductor intentó continuar. ¿Qué busca ahora después de todo lo ocurrido? Nada para mí, dijo Vicente. Solo que las empresas vuelvan a respetar a la gente. Que un trabajador pueda mirar a su jefe sin sentir miedo. Que el campo sea parte del futuro, no solo un recuerdo en los libros. Las cámaras captaron cada palabra, cada arruga en su rostro. Era como si el país entero contuviera el aliento. Y si pudiera decirle algo al señor Vasconcellos ahora, ¿qué le diría?, preguntó el periodista. Vicente lo pensó unos segundos antes de responder. Le diría que aún está a tiempo. Nadie nace corrupto. A veces solo se olvida de mirar hacia abajo. El conductor se quedó sin palabras. Esa frase recorrió el país en minutos. Las redes la convirtieron en lema, los titulares en bandera. Aún está a tiempo. 3 palabras que derrumbaron el muro entre el orgullo y la conciencia. Esa misma noche, Andrés Vasconcellos vio la entrevista desde su apartamento vacío. No cambió de canal, no bebió, no habló, solo miró en silencio, con el rostro cubierto por una sombra. Por primera vez, escuchó sin buscar una réplica. Cuando la entrevista terminó, se quedó mirando la pantalla apagada, con el rostro reflejado en negro. Y por primera vez en su vida, comprendió el verdadero significado de la palabra vergüenza. Mientras el país dormía, un nuevo amanecer empezaba a germinar. La mañana siguiente fue distinta a todas. Las calles amanecieron llenas de carteles improvisados, con una misma frase: aún está a tiempo. En los mercados, en los autobuses, en los noticieros, el nombre de Vicente Santillana se repetía como un eco de esperanza. El país, acostumbrado a escándalos vacíos y promesas rotas, por primera vez hablaba de honestidad sin cinismo. En la sede de la corporación, el caos era absoluto. Los empleados, antes temerosos, ahora caminaban erguidos. Algunos colgaban pequeños retratos de Vicente en los pasillos, otros citaban sus palabras durante las reuniones. El cambio no era solo simbólico, era humano. Era como si todos recordaran al mismo tiempo de dónde venían. El Consejo de Inversionistas se reunió de emergencia. El presidente abrió la sesión con una voz grave. No podemos resistir más. El pueblo lo exige. Los clientes se retiran. Los medios nos atacan. Si no actuamos hoy, la empresa no verá otro lunes. Hubo silencio. La mujer del consejo, la que había visitado a Vicente, miró al resto y habló con serenidad. Entonces actuemos, no por miedo a perder dinero, sino por respeto a lo que aún podemos salvar. Andrés Vasconcellos no estaba presente. Había pasado la noche entera en su apartamento, sin dormir, leyendo los comentarios en las redes, las cartas abiertas, los mensajes de empleados que él nunca conoció, pero que hablaban de él con dolor. Al mediodía, el teléfono sonó. Era el presidente del consejo. Andrés, dijo sin rodeos, el consejo ha votado. Ya lo sé, respondió él con voz cansada. La decisión es unánime. Necesitamos tu renuncia inmediata. Andrés no dijo nada. Miró alrededor. Los retratos, los trofeos, los diplomas, todo lo que alguna vez creyó que lo definía. Enviaré el comunicado en 1 hora, dijo finalmente. Pero antes, necesito hacer algo. Esa tarde, la renuncia oficial de Andrés Vasconcellos apareció en todos los noticieros. Las cámaras mostraban la puerta del edificio rodeada de periodistas. Los empleados salían al balcón, aplaudiendo sin euforia, como quien despide una era. El comunicado era breve, por respeto a la historia de esta empresa y a sus verdaderos fundadores. Hoy dejo el cargo para que el futuro sea construido sobre la verdad. Las redes estallaron. El país celebró la caída del orgullo y la victoria de la dignidad. Pero nadie sabía que ese gesto no sería el final.
Era apenas el inicio de algo más profundo. Esa misma noche, Vicente recibió una carta. No venía con membrete ni sello, solo un sobre blanco, deslizado bajo su puerta. Dentro, una hoja escrita a mano. Don Vicente, he perdido todo menos el deseo de entender. ¿Podría recibirme una última vez? Firmado. Andrés Vasconcellos. Vicente se quedó mirando la firma largo rato. No sintió rencor, solo una tristeza antigua, como la de un maestro que ve a su alumno entender demasiado tarde la lección. Guardó la carta, se sentó en el porche y esperó la noche. Sabía que a veces los hombres necesitan tocar el fondo para aprender a mirar hacia arriba. El día siguiente amaneció sereno. Las nubes se abrían paso entre el cielo y el olor de la tierra mojada lo llenaba todo. A media mañana, un coche gris se detuvo frente a la hacienda. Del interior bajó Andrés, sin escoltas, sin traje, sin reloj. Solo un hombre cansado, que caminaba despacio hacia quien había enfrentado con soberbia. Vicente lo recibió sin gesto alguno. Pensé que no volvería a verme, dijo Andrés con la voz baja. Nadie se va para siempre cuando aún tiene algo que aprender, respondió Vicente. Andrés asintió y se sentó frente a él. Por primera vez, no había distancia entre el empresario y el campesino. Solo dos hombres que entendían, en silencio, que el verdadero poder no está en mandar, sino en escuchar. El silencio entre ambos se prolongó varios minutos. No había apuro. El viento movía las hojas del parral y a lo lejos se escuchaba el murmullo del río. Vicente observaba cómo Andrés evitaba su mirada, como si temiera romper algo sagrado si la cruzaba. Era la primera vez que el hombre que había mandado a cientos de personas parecía no saber qué hacer con sus propias manos. No sabía cómo empezar, dijo finalmente Andrés con voz temblorosa. No vengo a justificarme, solo necesitaba entender qué fue lo que perdí por el camino. Vicente apoyó los codos sobre las rodillas y lo miró sin dureza. Lo que perdiste no fue dinero ni reputación, fue memoria. Cuando olvidas quién te ayudó a llegar, el alma se vacía aunque el bolsillo esté lleno. Andrés asintió despacio. Crecí escuchando historias de mi padre. Decía que los Vasconcellos y los Santillana eran inseparables, que juntos levantaron algo más que una empresa. Pero cuando él murió, todos me dijeron que el mundo había cambiado, que el campo no era futuro. Yo les creí, y en parte tenían razón, respondió Vicente. El mundo cambia, pero no hay progreso que valga si deja gente tirada en el camino. Cuando la tierra deja de tener nombre, la empresa pierde alma. Andrés respiró hondo. Sus ojos se humedecieron, pero no los ocultó. No sabía que todavía quedaba alguien como usted. Todos me rodeaban por interés. Me decían que debía ser fuerte, que mostrar compasión era debilidad. Te mintieron, dijo Vicente. Ser fuerte es mirar a los ojos de quien te odia y seguir deseándole bien. Andrés bajó la cabeza. No sé si merezco su perdón. El perdón no se merece, respondió Vicente. Se necesita. Y cuando lo pides de verdad, ya empieza a llegar. El silencio volvió, pero era distinto. Ya no pesaba, era un silencio que curaba. El sol se filtraba entre las hojas y proyectaba sombras largas sobre la mesa. Vicente se levantó, caminó hasta el interior de la casa y regresó con la vieja carpeta de cuero. La colocó frente a Andrés. Aquí está todo, dijo. Las tierras, las escrituras, los acuerdos. No los traje para vengarme. Los traje para que decidas qué tipo de hombre vas a ser cuando salgas de aquí. Andrés la miró, pero no la tocó. No quiero volver al poder. No sabría qué hacer con él. Entonces haz algo distinto, replicó Vicente. Usa tu nombre para devolver lo que se perdió. No con discursos, sino con acciones. ¿Y si me equivoco otra vez? Te equivocarás, como todos. Pero si escuchas antes de decidir, tendrás menos que lamentar. Andrés respiró con fuerza, como si algo dentro de él finalmente se abriera. No vine preparado para esto, dijo con una sonrisa leve. Pensé que iba a encontrar reproches, no consejo. No vine preparado tampoco, respondió Vicente. Pensé que iba a encontrar soberbia.
no arrepentimiento. Ambos se quedaron en silencio un momento más. El sol caía detrás de los viñedos y el aire olía a madera húmeda y café recién hecho. Vicente se levantó, fue hacia la cocina y regresó con 2 tazas humeantes. Toma, dijo extendiéndole una. Es del mismo café que sirvió mi padre al tuyo la primera vez que firmaron juntos. Quizás sea buen momento para volver a empezar. Andrés tomó la taza con cuidado, como si temiera romperla. ¿Y si intentamos construir algo nuevo, esta vez sin trajes ni títulos?, preguntó. Eso depende de lo que estés dispuesto a sembrar, dijo Vicente. Siembra orgullo, recogerás soledad. Siembra respeto, recogerás fuerza. Los 2 hombres bebieron en silencio. El aire se llenó de una calma que no necesitaba palabras. No había enemigos ni vencedores, solo 2 vidas que después de mucho tiempo habían recordado lo que realmente importaba. Cuando Andrés se levantó para irse, el sol ya se escondía. Gracias, don Vicente. No sé qué haré aún, pero sé que no quiero seguir siendo quien fui. Entonces ya empezaste a cambiar, respondió Vicente. El primer paso es dejar de hablar en pasado. Andrés asintió y caminó hacia su coche. Al girar miró el campo una última vez. Mi padre habría estado orgulloso de usted. Vicente lo miró y sonrió apenas. Tu padre estaría orgulloso de los 2 si logramos que esto sirva para algo más que una historia. El motor del coche se encendió y se perdió entre los árboles. Vicente se quedó allí, mirando el camino vacío, sabiendo que algo nuevo había comenzado, aunque nadie pudiera verlo aún. Pasaron algunas semanas. El escándalo comenzó a desvanecerse de los titulares, pero no de la memoria del pueblo. Las empresas cambiaban de discurso. Los políticos citaban frases de Vicente en entrevistas, y en las escuelas se hablaba de él como ejemplo de integridad. Lo que empezó como una humillación se había convertido en una semilla. Mientras tanto, en los campos de Santillana, la vida seguía su ritmo antiguo y sabio. Vicente se levantaba temprano, alimentaba a los animales y caminaba entre los surcos, observando el color de las hojas y el paso del tiempo. No necesitaba cámaras para sentirse vivo. Sabía que las cosas verdaderas crecen en silencio. Una mañana, un coche blanco apareció levantando polvo por el camino de tierra. De él bajó la mujer del consejo, la misma que había visitado la hacienda semanas atrás. Llevaba el cabello recogido y un cuaderno en la mano. Don Vicente, dijo, sonriendo con respeto, vengo en nombre del nuevo directorio. ¿Y qué quiere el nuevo directorio de un viejo campesino?, preguntó él con un tono suave. Queremos pedirle que regrese. No como socio ni como accionista, como consejero. ¿Consejero?, repitió él sorprendido. Sí, la empresa está cambiando. Andrés renunció oficialmente a toda participación, pero propuso algo antes de irse. Abrió el cuaderno y leyó unas líneas escritas a mano. Si alguna vez olvidamos de nuevo de dónde venimos, que don Vicente Santillana tenga el derecho y el deber de recordárnoslo. Vicente guardó silencio. El viento soplaba entre las vides y el olor a tierra mojada parecía asentir por él. ¿Y qué esperan de mí?, preguntó. Que nos ayude a construir un modelo diferente, que cada fábrica tenga su jardín, que cada trabajador tenga voz, que cada producto lleve el nombre de quienes lo hicieron posible. Vicente miró al horizonte. Eso suena más difícil que levantar un edificio. Lo sabemos, respondió ella. Pero si alguien puede hacerlo, es usted. Esa tarde Vicente aceptó, no por ambición, sino porque entendía que a veces negarse a volver también es una forma de rendirse. Regresó a la ciudad, no como un símbolo de protesta, sino como una brújula. Los primeros meses fueron caóticos. Los ejecutivos lo miraban con respeto, pero también con desconfianza. No entendían su forma de trabajar. Reuniones al aire libre, almuerzos con obreros, decisiones tomadas después de escuchar a todos. Sin embargo, poco a poco, algo empezó a cambiar. Los empleados comenzaron a sentirse parte de algo más grande. Los ingenieros dejaban los escritorios para visitar los talleres.
Los números tardaron en subir, pero la gente empezó a quedarse. Y eso valía más que cualquier gráfico en una pantalla. Una tarde, Vicente caminaba por el pasillo principal de la sede cuando un joven se le acercó. Don Vicente, quería agradecerle. Hace años que trabajo aquí, y es la primera vez que alguien me pregunta cómo me siento. Vicente lo miró con ternura. No me lo agradezcas. Solo asegúrate de hacer lo mismo con quien esté a tu cargo. Así se multiplica el respeto. El muchacho sonrió y se alejó. Vicente siguió caminando, observando los murales nuevos que adornaban las paredes, fotos antiguas de los fundadores, rostros de obreros, paisajes del campo. En uno de ellos habían pintado una frase suya: cuando la tierra se respeta, todo florece, incluso los hombres. Esa noche, al regresar a su hacienda, encontró una carta sobre la mesa. No tenía remitente. La abrió con calma. Gracias por no rendirse conmigo. No sé si volveré a dirigir algo, pero he empezado a enseñar. Los jóvenes escuchan mejor que los poderosos. Quizás ese sea el futuro. Firmado, Andrés Vasconcellos. Vicente sonrió. Sabía que no todos los frutos se recogen en la misma temporada. Algunos tardan más, pero cuando llegan valen cada gota de paciencia. Se sirvió un café, se sentó en el porche y miró el horizonte iluminado por el último sol del día. El mundo seguía lleno de injusticias, pero él ya no lo veía con desesperanza. Sabía que el cambio no empieza con multitudes, sino con decisiones silenciosas. Y en esa calma, comprendió que había ganado mucho más que una batalla. Había recuperado el sentido de su nombre. Los meses siguientes marcaron un cambio silencioso pero profundo. Lo que comenzó como un gesto simbólico se transformó en un movimiento. Las fábricas de la corporación, antes grises y cerradas, empezaron a llenarse de vida. En cada una se plantó un pequeño huerto, y los trabajadores lo cuidaban juntos durante los descansos. Al principio, muchos lo vieron como una simple estrategia de imagen, una forma de limpiar reputaciones. Pero con el tiempo, esos huertos se convirtieron en lugares de encuentro. Ahí se hablaba de trabajo, sí, pero también de familia, de sueños, de lo que significaba volver a tener raíces. Vicente no ocupaba un despacho. Su oficina era una mesa de madera cerca de una ventana abierta. Los empleados venían a consultarlo sin cita, algunos por asuntos laborales, otros solo para conversar. Él los escuchaba a todos con la misma atención, porque sabía que lo más caro del mundo es el tiempo que uno le da al otro. Poco a poco, la empresa empezó a recuperar prestigio, no por campañas ni por discursos, sino por resultados humanos. La productividad aumentó porque la gente volvió a creer en lo que hacía. La prensa, que había cubierto el escándalo con morbo, ahora regresaba con respeto. Querían entender cómo una compañía quebrada por la soberbia había renacido desde la humildad. Una tarde, durante una de esas visitas, una periodista se acercó a Vicente con una sonrisa curiosa. «Don Vicente, ¿cuál es el secreto de este cambio?», preguntó. Él pensó un momento antes de responder. «No hay secreto. Solo recordamos que las empresas no son muros ni logos, son personas. Y cuando se cuida a las personas, todo lo demás florece». La entrevista se volvió viral, no por polémica sino por esperanza. Millones de personas la compartieron con frases que hablaban de dignidad, de propósito, de volver a empezar. El país, cansado de escándalos, parecía ansioso por creer que todavía era posible trabajar con decencia. Andrés Vasconcellos, por su parte, mantenía su promesa. Había abandonado los rascacielos y se dedicaba a enseñar economía ética en una universidad pública. Sus alumnos lo escuchaban con atención cuando hablaba del error de olvidar el origen. Nunca mencionaba nombres, pero todos sabían de quién hablaba cuando decía: «Conocí a un hombre que me enseñó que no hay riqueza más grande que dormir tranquilo». Un día, la nueva directora ejecutiva, la misma mujer del consejo, visitó a Vicente en la hacienda. Traía consigo una carpeta y una sonrisa. «Vengo a invitarlo a un evento», dijo. «¿Evento?».
preguntó él levantando una ceja. Una ceremonia de reconocimiento. El gobierno quiere entregarle la medalla al mérito nacional. Vicente soltó una pequeña risa. Nunca trabajé por medallas. Lo sabemos, respondió ella. Pero esta vez no es solo por usted. Es por lo que representa. Vicente quedó pensativo, no por vanidad, sino por duda. Sabía que aceptar significaba volver a ponerse frente a cámaras, y él ya había aprendido que la fama es una sombra que roba calma. Pero también sabía que había momentos en los que la voz debía prestarse para algo más grande que uno mismo. «Está bien», dijo al final. «Iré, pero solo si me dejan llevar a los trabajadores conmigo». «¿A todos?», preguntó la directora sorprendida. «A todos los que quepan». «Ellos son la razón por la que esto existe», la mujer asintió emocionada. Sabía que no había forma más pura de representar la empresa que con ese gesto. Las semanas siguientes fueron de preparación. Los empleados se organizaron, las familias escribieron cartas y los pueblos vecinos enviaron regalos, frutas, flores, fotografías. El país entero quería ver al hombre que había recordado a todos que la dignidad también podía ser rentable. Cuando llegó el día, la plaza principal estaba llena. No había alfombra roja ni flashes de lujo. Solo gente común, reunida para aplaudir a alguien que, sin buscar poder, había cambiado el rumbo de muchos. Vicente subió al estrado acompañado por trabajadores, ingenieros y campesinos del interior. El ministro lo recibió con respeto y le entregó la medalla. El aplauso fue largo, sincero, cálido. Vicente tomó el micrófono y habló con voz firme, sin leer papeles. «Yo no merezco esta medalla solo. La comparto con cada persona que decidió trabajar con el corazón, con los que no se rinden aunque el mundo les diga que no vale la pena, con los que entienden que el éxito no es tener más, sino dormir en paz». El silencio posterior valió más que cualquier ovación. No había discursos que igualaran esa verdad sencilla. Esa noche, al regresar a su hacienda, Vicente colgó la medalla en la pared, justo al lado de una foto antigua de su padre. La miró un momento y sonrió. Por fin comprendía que no había vencido al poder. Solo lo había recordado de dónde venía. El nombre de Vicente Santillana dejó de ser el de un hombre para convertirse en el de una idea. En los meses siguientes, su historia cruzó fronteras. Revistas extranjeras hablaban del modelo Santillana, y universidades de toda Latinoamérica comenzaron a estudiar su caso como ejemplo de liderazgo ético. Pero lo que más sorprendía a Vicente era que la gente no lo imitaba, lo adaptaba. Cada región tomaba sus palabras y las convertía en acciones según su realidad. En el norte, una cooperativa agrícola cambió su estructura para que cada trabajador tuviera voz en las decisiones. En el sur, una pequeña empresa textil decidió que los hijos de sus costureras estudiarían con becas pagadas por la propia compañía. Y en los pueblos más lejanos, los maestros enseñaban a los niños que la honestidad también puede cambiar la historia. Vicente observaba todo con una mezcla de asombro y humildad. No se sentía responsable de una revolución, solo agradecido de haber sembrado una semilla que otros habían regado. En una entrevista breve, cuando un periodista le preguntó qué sentía al ver su rostro en tantas campañas, él respondió sin dudar: «Si mi cara sirve para que alguien mire al que tiene al lado con respeto, entonces está bien. Pero si me convierten en estatua, habré fracasado. No vine a que me admiren, vine a que me entiendan». Las palabras dieron la vuelta al país una vez más. Era imposible no escucharlo. En un mundo lleno de ruido, su voz sencilla se había convertido en un faro. La Corporación Vasconcellos, ahora rebautizada como Fundación Santillana Vasconcellos, creció sin prisa. Las ganancias no eran tan altas como en los tiempos de lujo, pero el bienestar era mayor que nunca. Los trabajadores tenían parte de las utilidades y sus familias acceso a salud y educación. Los ejecutivos, antes acostumbrados a hablar desde arriba, comenzaron a visitar los campos y conocer a las personas que hacían posible su éxito.
El respeto se volvió una política no escrita, pero más fuerte que cualquier contrato. Un día, la nueva directora llamó a Vicente a su oficina. «Don Vicente», dijo con una sonrisa, «tenemos una propuesta del gobierno. Quieren replicar nuestro modelo en todo el país». Vicente la miró con serenidad. «Eso suena bien, pero tengan cuidado. Cuando algo se vuelve moda, se vacía de sentido. Entonces, ¿qué sugiere? Que lo hagan, pero sin mi nombre. Que sea un movimiento anónimo. Lo importante no es quién lo empezó, sino que continúe». La directora asintió, emocionada. Sabía que ese gesto, una vez más, lo engrandecía más que cualquier premio. Mientras tanto, Andrés Vasconcellos siguió enseñando. Cada día llegaban más alumnos a sus clases. No hablaba de economía tradicional, sino de responsabilidad. «El dinero es una herramienta», decía, «pero si no mejora la vida de alguien más, solo sirve para medir la soledad de quien lo tiene». Una tarde, mientras daba una conferencia en una universidad rural, vio entrar a un grupo de jóvenes con camisas que llevaban una frase impresa: «El campo también enseña». Andrés sonrió. Ya no sentía culpa, sentía propósito. Por su parte, Vicente continuaba en la hacienda. No le gustaban los homenajes, pero entendía que algunos eran inevitables. Cuando un grupo de estudiantes pidió visitarlo, accedió sin dudar. Pasaron la tarde conversando bajo un roble antiguo. Le preguntaron cómo había hecho para no rendirse cuando todos lo humillaron. Vicente respondió con calma: «Cuando uno trabaja con las manos limpias, la humillación no ensucia, solo confirma que estás en el camino correcto». Los jóvenes se quedaron en silencio, anotando sus palabras. Uno de ellos levantó la mano. «¿Y cómo se mantiene la fe en la gente después de tanto engaño?» Vicente sonrió. «No se mantiene, se riega, un poco cada día, como una planta. A veces florece, a veces se seca, pero mientras haya tierra y sol, siempre hay posibilidad de volver a crecer». Esa noche, al despedirse, los estudiantes le dejaron una carta con decenas de firmas. En la última línea, alguien había escrito: «Gracias por hacernos creer que la bondad también puede ser una estrategia». Vicente leyó esa frase varias veces antes de dormir. Comprendió entonces que su historia ya no le pertenecía. Pertenecía a todos los que alguna vez fueron humillados y siguieron de pie. El paso de los años no detuvo el trabajo de Vicente, pero sí lo volvió más pausado. Su andar se hizo lento, aunque su mente seguía tan clara como siempre. A los 72 años seguía levantándose antes del amanecer, preparando su café, caminando entre los viñedos. Ya no necesitaba supervisar nada. Lo hacía por costumbre, por amor. El campo era su reloj, su oración y su espejo. Cada vez que visitaba la sede de la fundación, los empleados se levantaban a saludarlo. Algunos se emocionaban, otros le pedían consejos. Él solo decía lo mismo a todos: trabajen con la conciencia tranquila. Eso vale más que cualquier salario. La nueva generación de directivos, jóvenes y entusiastas, lo consultaba antes de cada gran decisión. Vicente los escuchaba con paciencia, pero cada vez intervenía menos. Había comprendido que el liderazgo verdadero no consiste en decidir por otros, sino en enseñar a decidir bien. Un día, la directora se acercó a él con una sonrisa tímida. «Don Vicente, los jóvenes del programa quieren que dé un discurso de cierre este año». «¿Discurso?», preguntó él riendo. «A mi edad, las palabras sobran, no para ellos. Lo ven como su guía. Entonces les hablaré, pero solo si me prometen que después seguirán sin mí». «¿Sin usted?», replicó ella sorprendida. «Sí, los árboles viejos dan sombra, pero también impiden que los nuevos crezcan si no se apartan a tiempo». El día del evento, la sala estaba llena. Trabajadores, estudiantes, familias, todos querían escuchar al hombre que había cambiado el rumbo de una generación. Vicente subió al escenario despacio, sin papeles ni discurso. Su presencia bastaba para que el silencio se hiciera respetuoso. «Cuando era joven», comenzó, «creí que la fuerza estaba en los brazos.
Después pensé que estaba en la mente. Hoy sé que la verdadera fuerza está en el corazón, porque es el único músculo que puede romperse 1000 veces y seguir latiendo. Hizo una pausa. Su mirada se detuvo en los rostros jóvenes de la primera fila. No se obsesionen con dejar un nombre. El nombre se borra. Lo que no se borra es la huella que dejan en los demás. Si trabajan con dignidad, ya habrán ganado, aunque el mundo no los aplauda. La ovación fue larga, pero Vicente apenas sonrió. Sabía que el aplauso no era para él, sino para la idea que había sobrevivido a los años. Bajó del escenario con la ayuda de un joven voluntario, que le recordó a su hijo, aquel que la vida le arrebató décadas atrás. Esa noche, al volver a la hacienda, miró el retrato de su familia y sintió una paz que no recordaba desde hacía mucho. Pasaron los meses y Vicente fue apareciendo menos en público. La fundación siguió su curso, firme y sólida, guiada por los principios que él había sembrado. Los campos, antes descuidados, producían el mejor vino de la región, y la gente venía de lejos a conocer el lugar donde había nacido la historia. Un día, mientras caminaba entre los viñedos al atardecer, Vicente se detuvo. El cielo tenía ese tono dorado que solo aparece una vez por día, cuando la luz decide despedirse con ternura. Apoyó la mano sobre una de las cepas y cerró los ojos. Sintió el pulso de la tierra, el mismo que había sentido toda su vida, y comprendió, sin tristeza, que el ciclo estaba por cerrarse. Esa noche escribió una carta breve y la dejó sobre la mesa. No lloren mi partida. No me voy, me quedo en cada semilla. Si el mundo olvida mi nombre, no importa. Mientras exista alguien que mire al otro sin desprecio, seguiré aquí. A la mañana siguiente, el sol salió igual que siempre. Los trabajadores lo encontraron dormido en su silla del porche, con la sonrisa tranquila de quien ya había cumplido su tarea. El café, aún tibio, descansaba a su lado. El día que Vicente Santillana partió, el país entero lo supo antes del amanecer. No hubo comunicado oficial ni ceremonia planeada. Solo una ola silenciosa de mensajes, como si una misma voz hubiera recorrido las calles diciendo: «Se fue el hombre que nos enseñó a mirar de frente». Las radios interrumpieron su programación. Las fábricas detuvieron las máquinas por unos minutos, y en cada sede de la fundación se encendió una vela. No había tristeza ruidosa, sino una calma profunda, una sensación compartida de gratitud. Era como si todos entendieran que, aunque su cuerpo descansara, su historia seguía trabajando en silencio dentro de cada uno. La directora convocó una reunión extraordinaria. Los empleados llegaron con flores y fotos. Nadie sabía qué decir, y eso era precisamente lo más sincero. En el centro de la sala, sobre una mesa de madera, colocaron el retrato de Vicente junto a la carta que él había dejado. Sus palabras, escritas con la letra firme de quien no tiembla al despedirse, se leyeron en voz alta. Mientras exista alguien que mire al otro sin desprecio, seguiré aquí. Nadie habló después de eso. Solo se escuchó el sonido leve de las respiraciones contenidas, los sollozos discretos de quienes habían aprendido a quererlo sin darse cuenta. A las pocas semanas, miles de personas viajaron hasta la hacienda para dejar flores en la entrada. No había monumento, ni estatuas, ni mármoles, solo la silla vieja del porche, donde todavía se podía ver la marca de su taza. Allí, los visitantes se sentaban en silencio, como si esperaran que en cualquier momento él volviera a salir para ofrecerles café y consejo. Entre ellos, una mañana, llegó un hombre de cabello gris y mirada serena, Andrés Vasconcellos. No dio entrevistas, no buscó cámaras, solo caminó por el campo, tocando las vides con las manos, igual que había visto hacerlo a Vicente años atrás. Cuando llegó al porche, se detuvo frente a la silla vacía y dejó una carta doblada sobre la mesa. Nadie la abrió durante días. Cuando finalmente lo hicieron, encontraron solo unas pocas líneas escritas con tinta azul. Maestro, nunca entendí la humildad hasta que la vi en usted. Gracias por no rendirse cuando todos lo habríamos hecho.
Le prometo que este lugar seguirá respirando como usted lo dejó. Andrés se quedó en el pueblo. Compró una casa pequeña junto al río y comenzó a dar clases a los niños de la comunidad. Les enseñaba a escribir, a pensar, a respetar. A veces los llevaba a los viñedos y les contaba historias de hombres que confundieron éxito con poder. Nunca mencionaba nombres, pero los niños sabían que hablaba de sí mismo y del amigo que lo salvó. Con el tiempo, el aniversario de la partida de Vicente se volvió una celebración. No una misa solemne, sino un día de campo. Las familias se reunían, los trabajadores cocinaban juntos, los niños jugaban entre los árboles. Cada año, alguien leía en voz alta la frase que estaba grabada en una placa sencilla junto al molino. El que siembra respeto, cosecha eternidad. En la fundación, los nuevos directivos seguían los principios que él había dejado. Ya no existía la figura del director absoluto. Las decisiones se tomaban en equipo. Las ganancias se distribuían con justicia. Y en cada reunión, antes de aprobar un proyecto, alguien siempre preguntaba, ¿qué habría dicho Vicente? Así, su voz seguía guiando decisiones, aunque ya no pudiera escucharse. Una tarde, la directora visitó la hacienda acompañada por un grupo de jóvenes del programa educativo. Les mostró el lugar donde todo había comenzado. El porche, la silla, los campos, el horizonte. Uno de los muchachos, emocionado, preguntó, ¿y cree que don Vicente sabía que iba a cambiar tanto? Ella sonrió. No, solo sabía que hacía lo correcto. Y a veces eso es suficiente para cambiar el mundo. El muchacho guardó silencio, mirando hacia el horizonte dorado. El viento movía las hojas, y por un instante pareció que todo el campo respiraba al mismo tiempo, como si el alma de Vicente siguiera allí. Vigilando, silenciosa, eterna, años después, nadie recordaba la fecha exacta en que Vicente Santillana había llegado a aquella reunión donde lo humillaron. Pero todos recordaban lo que ocurrió después. El país había cambiado sin darse cuenta, como cambia la tierra cuando recibe lluvia después de una larga sequía. No fue una revolución hecha de gritos, sino de ejemplos. Y en ese silencio fértil, el nombre de Vicente se volvió parte del lenguaje cotidiano. Los niños lo mencionaban en las escuelas como quien habla de un abuelo sabio. Los empresarios lo citaban en sus discursos y hasta los políticos, con su lenguaje cuidadoso, lo usaban para dar apariencia de decencia. Pero entre la gente común, su historia tenía otro sentido. No era un cuento de éxito, era una advertencia. La prueba de que el respeto no se mendiga, se siembra. La fundación seguía creciendo. Ya no era una empresa, sino una red de proyectos que conectaba ciudades con campos, ejecutivos con campesinos y escuelas con fábricas. El lema oficial estaba grabado en cada entrada. El futuro también necesita raíces. Y bajo esa frase, el nombre pequeño y discreto, Fundación Santillana Vasconcellos. En una de las nuevas sedes, años más tarde, una joven ingeniera dio su primer discurso ante un grupo de aprendices. Había nacido mucho después de que Vicente muriera, pero lo conocía mejor que a muchos vivos. Su voz era firme, clara, llena de fe. No trabajen solo por lo que van a ganar, dijo. Trabajen por lo que van a dejar, porque cuando la vida termine, no se medirá lo que poseyeron, sino lo que ayudaron a crecer. El público aplaudió, pero ella no buscó reconocimiento. Solo miró hacia la ventana, donde el sol caía sobre los campos, igual que tantas veces lo había hecho sobre los hombros de aquel hombre. Fuera del edificio, los viñedos seguían floreciendo. Los pájaros anidaban en las ramas, los niños corrían entre los surcos. Y cada tanto, algún visitante se detenía ante una pequeña placa de bronce que decía: «Aquí trabajó un hombre que creyó en la bondad y no se equivocó». El viento soplaba con suavidad, moviendo las hojas, y entre los rayos dorados del atardecer, parecía que el sol dibujaba su silueta una vez más, caminando despacio entre las plantas, como si aún estuviera cuidándolas. Nadie lo veía, pero todos lo sentían.
Porque hay vidas que no terminan con la muerte, sino con el olvido. Y la de Vicente Santillana, el campesino humillado que hizo arrodillar al orgullo y enseñar a un país entero el valor de la dignidad, seguía viva. En cada campo trabajado con respeto, en cada mirada que elige humildad antes que soberbia, en cada mano que trabaja sin pisar a la otra, y mientras el sol se ocultaba detrás de los viñedos, el mundo parecía detenerse un instante solo para recordarlo. Porque los hombres como Vicente no dejan monumentos, dejan tierra fértil. Y eso al final es lo único que perdura. Si esta historia te conmovió, suscríbete y acompáñanos para seguir descubriendo relatos que te harán creer otra vez en la dignidad y la esperanza. Y ahora te invito a ver nuestro siguiente video. Se burló de la chica que limpiaba el hangar, sin saber que ella diseñó el avión que iba a pilotar. Te aseguro, no olvidarás lo que está por pasar.